Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Par Explora Antofagasta, programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, que busca acercar a la comunidad la ciencia, la tecnología y la innovación de manera didáctica y entretenida, fomentando entre los más pequeños y pequeñas el gusto por aprender y descubrir. El Festival de la Ciencia 2020, en esta oportunidad, debido a la contingencia sanitaria, se está desarrollando de manera virtual y simultánea en todas las regiones del país, con actividades científicas gratuitas y abiertas para todo público hasta mañana domingo 15 de noviembre. ¿Quieren saber sobre nuestro ADN, entender por qué nos parecemos a nuestros padres y en especial, quieren ver cómo es que nuestro invitado de hoy extrae el ADN de una frutilla? Bueno, todo esto lo podemos ver en la charla que hoy nos tiene nuestro invitado Gabriel León, destacado divulgador nacional, bioquímico y doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica de Chile. Reconocido también por sus libros como La ciencia pop, ¿Por qué los perros mueven la cola?, ¿Qué son los mocos?, y su último libro, Pandemia. Libros que hoy serán sorteados entre quienes participen y contesten una encuesta que se encuentra en la descripción de esta transmisión en vivo por el Par Explora Antofagasta. Bueno, para no hacerlos esperar más, dejo con ustedes a nuestro expositor esta tarde, Gabriel León, divulgador científico nacional, quien presentará la charla ADN y la receta para fabricar una frutilla. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Kate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que están conectados a esta hora, atentísimos a las actividades del Festival de la Ciencia 2020. Como Katia dijo, ¿cierto? Todas las actividades de este festival este año han debido realizarse en este formato online, ¿cierto? Producto de la pandemia. Pero aún así creemos que tenemos un programa tremendamente entretenido con todas las actividades que han ocurrido desde el 11 de noviembre. Recuerden que el festival partió ese día y se extiende hasta el día de mañana, 15 de noviembre. Espero que hayan podido participar de alguna de las actividades que están por todo Chile ejecutándose, y el día de hoy estamos felices de que nos acompañen para esta charla que se titula justamente El ADN y la receta para fabricar una frutilla. Eh, Charla que al final va a tener una sorpresa, porque yo sé que a esta altura, con la pandemia, hemos tenido clases por Zoom, reuniones de trabajo por Zoom, hemos visto obras de teatro por Zoom, pero todavía no he visto un experimento por Zoom. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, al final de esta charla, voy a hacer un experimento aquí en mi casa, y la idea es que ustedes después lo puedan también realizar en su casa. Así que hacer una charla tremendamente interactiva. Vamos a comenzar entonces, vamos a hablar justamente acerca del ADN, esta molécula que escuchamos tanto mencionar, pero que a lo mejor no estamos muy seguros de cómo se descubrió y cuál es su importancia biológica, que es justamente de lo que hablaremos el día de hoy. Jorge, dame la siguiente, por favor. Y una cosa importante es que todas las cosas que yo les voy a contar el día de hoy, todos estos descubrimientos asombrosos que ocurrieron el siglo pasado, ocurrieron motivados por la curiosidad. En ese sentido, este festival, el Festival de la Ciencia 2020, es una celebración de la curiosidad, una celebración a aquel o aquella que en algún momento dijo, oye, qué raro eso. Y con ese qué raro vienen preguntas y uno quiere aprender un poco más. Y eso es justamente lo que vamos a celebrar el día de hoy, la curiosidad. Ese fuego incombustible, ¿cierto? Ese motor inagotable, que es el que nos permite y nos hace tratar de entender cómo funcionan las cosas. En ese sentido, la ciencia es inevitable, está en la naturaleza humana, estas ganas que tenemos por entender todo lo que está allá afuera. Y el ADN, ciertamente, y las preguntas relacionadas con él fueron una de ellas. Dame la siguiente diapositiva, por favor, Jorge. Miren qué linda esta imagen. Ahí aparecen varias familias, ¿cierto? Hay leopardos, hay perritos, hay camellos y hay unos koalas. Puse fotos familiares de animales. Pude también haber puesto una foto de humanos, pero ustedes probablemente tienen también fotos en sus casas. Y el hecho que me gustaría destacar de esta imagen, que es muy bonita, fíjense en esos retratos familiares. Miren la foto de los perritos arriba, la foto de los koalas abajo, de la chita que está ahí, del camello que está allá. Y si son observadores, se van a dar cuenta
que los hijos de esos animales, ¿cierto?, se parecen a sus padres. Comparten ciertas características como el pelaje, el color del pelaje, la forma de la cara, la forma de las orejas, las manchas que tienen. Y eso es algo que ocurre siempre. Ocurre en la naturaleza, ocurre en los animales y ocurre también, por supuesto, en los seres humanos, que también, obviamente, somos animales. Y si alguna vez les ha tocado visitar, por ejemplo, a una guagua recién nacida, ya sea en su casa o en el hospital, es muy probable que ustedes hayan escuchado un diálogo de esta naturaleza. Oye, tiene los ojos del papá, y la nariz del abuelo, y las orejas de la tía. Y si uno escucha esa conversación, da la sensación de que están hablando de un Frankenstein, ¿cierto? Alguien que fue armado con pedazos de otras personas. Pero no, ese diálogo responde a esto, a esta característica tremendamente visible de que los hijos se parecen a sus padres. Y hay ciertos rasgos y características físicas como el tamaño y la forma de las orejas, o el tamaño y la forma de la nariz, o la estructura de la cara, que uno reconoce en ciertas familias, ¿cierto? Y uno sabe que se parece a sus hermanos y que esos hermanos además se parecen a sus padres, que tienen características físicas que de alguna forma heredaron de sus padres. Y ese hecho fue reconocido por los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Los seres humanos sabíamos que los animales se parecen a sus padres. Y era algo que no solo ocurría en los animales, también ocurría en las plantas. Por ejemplo, un árbol que produce fruta roja y dulce va a producir semillas que, si las plantan y se convierten en árboles, muy probablemente también van a producir fruta roja y dulce. Y esa observación hizo que la gente se preguntara, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que heredemos esas características a nuestros hijos? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde reside esta capacidad para poder transmitir esas características que habíamos reconocido como hereditarias? Y esa fue una pregunta fascinante que durante muchísimo tiempo no pudimos contestar. Probablemente una de las preguntas más importantes en la historia de la biología. Y la resolución para esa pregunta, un camino al menos para encontrar la respuesta a aquella pregunta, vino de la mano de un científico inglés. Dame la siguiente, por favor. Ese científico inglés se llamaba Frederick Griffith. Y en 1928, hace casi 100 años atrás, este científico en Inglaterra estaba haciendo algunos experimentos. Yo les voy a contar los experimentos que él estaba haciendo y les voy a contar también las cosas raras que vio, esas que despertaron su curiosidad y que evidentemente generaron nuevas preguntas. Lo que él estaba haciendo era inyectar a ratones del laboratorio con unas bacterias que él tenía, que vamos a representar aquí como esas cositas azules que están en ese frasco, y esas bacterias, cuando él las inyectaba en un ratón, no causaban enfermedad. A esos ratones no les pasaba absolutamente nada, ¿ya? Eran bacterias inocuas. Pero además, Frederick Griffith tenía otras bacterias que eran muy parecidas a esas. Dame la siguiente, por favor. Pero en este caso, esas bacterias, que yo voy a representar ahora con otro color, son estas bacterias rojas. Cuando él inyectaba estas bacterias rojas en un ratón, ese ratón se enfermaba y moría. Entonces, Frederick Griffith tenía dos tipos distintos de bacterias, que físicamente eran parecidas, pero hacían cosas distintas. Las azules no las enfermaban a los ratones y eventualmente los podían matar. Y a Griffith se le ocurrió hacer un experimento adicional. Dame la siguiente, por favor. Y ese experimento fue el siguiente. Él tomó las bacterias rojas, que son las que enferman a los ratones, y las hirvió durante un buen rato. Las puso en una olla, las hirvió. Ahora esas bacterias las vamos a representar con el color amarillo. Esas son las bacterias rojas que causan enfermedad, pero que fueron hervidas. Y cuando él toma esas bacterias muertas por calor y las inyecta en un ratón, al ratón no le ocurre nada. Ese ratón no se enferma. Uno puede concluir entonces, por ejemplo, que las bacterias rojas tienen que estar vivas para poder causar una enfermedad en los ratones. Si ustedes a esas bacterias
le aplican calor y las matan, esas bacterias que ahora están muertas ya no pueden producir una enfermedad en el ratón. Hasta ahí vamos clarito, ¿cierto? Súper bien. Las bacterias azules no causan enfermedad, las bacterias rojas sí causan enfermedad, pero si hierven a las bacterias rojas, produciendo estas bacterias de color amarillo que tenemos aquí, ¿cierto? Esas bacterias ahora no pueden producir enfermedad. A Griffith se le ocurrió hacer ahora un experimento distinto. Dame la siguiente, por favor. El experimento distinto que a Griffith se le ocurrió hacer fue el siguiente. Tomó las bacterias azules, aquellas que no causan enfermedad, y le agregó esta sopa de bacterias muertas, de las bacterias rojas hervidas, ¿ya? Entonces, tomó bacterias rojas, las hirvió, las mató y mezcló ese líquido que tenía bacterias muertas con las bacterias azules, que es la mezcla que tenemos ahí al centro, ¿cierto? Este matraz que contiene las bacterias azules, que no causan enfermedad, y las bacterias rojas muertas por calor, que son ahora estas bacterias amarillas. Y cuando mezcló estas bacterias y las inyectó en un ratón, Griffith se sorprendió porque ahora sus ratones se enfermaron y murieron. Lo más sorprendente de este experimento, lo que realmente le voló la cabeza a Griffith, es que cuando él hizo una autopsia de esos ratones y fue a buscar qué bacterias encontraba, encontró dentro del ratón bacterias rojas vivas. Y eso a él le produjo un gran problema. Dijo, qué raro, porque él no inyectó bacterias rojas. Él inyectó las bacterias azules mezcladas con las bacterias rojas que estaban muertas y que por lo tanto no podían causar la enfermedad. Pero cuando mezcló estas bacterias, las rojas muertas, que son las amarillas, ¿cierto?, con las bacterias azules, algo ocurrió que de alguna forma desconocida, misteriosa para Griffith, aparecieron bacterias rojas que causaron la enfermedad de ese ratón. Griffith no supo lo que estaba ocurriendo. Había algo raro ahí. Así que hizo un par de preguntas y concluyó también algunas cosas. Lo primero que concluyó fue lo siguiente. Él dijo, debe haber algo de las bacterias rojas que queda en este líquido después de hervirlas. Debe quedar algo ahí que cuando yo lo mezclo con las bacterias azules, ese algo es capaz de transformar a las bacterias azules que no causan enfermedad en bacterias rojas que sí causan enfermedad. ¿Qué era ese algo? Griffith no tenía idea, no lo sabía, pero le puso un nombre. Este algo se llama principio transformante y es una sustancia que no sé cuál es, pero que está en las bacterias rojas y que de alguna forma queda ahí cuando yo las mato, y esa sustancia misteriosa es capaz de transformar a bacterias azules en bacterias rojas, es decir, en bacterias que no causan enfermedad son convertidas ahora en bacterias que sí causan una enfermedad. Evidentemente, Griffith quiso averiguar qué sustancia en las bacterias era capaz de hacer este acto de magia, de convertir un tipo de bacteria en otra. Pero ustedes imagino que saben que la ciencia es una actividad humana. La ciencia no ocurre en el vacío, como flotando en el aire, ocurre aquí, en este planeta. Y en aquella época, cuando Griffith estaba intentando averiguar qué sustancia era la que producía este efecto impresionante, esos experimentos estaban teniendo lugar en medio, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y en aquella época, el ejército nazi bombardeó Londres y una bomba cayó en el lugar donde Griffith estaba y murió. Griffith murió durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y no pudo seguir con estos experimentos. Sin embargo, los científicos, cada vez que averiguan algo, lo publican. Escriben un artículo, así como ustedes en el colegio escriben un informe, o ustedes en el trabajo también, ¿cierto? Escriben un informe para su jefe sobre las cosas que han hecho y se pone a disposición de todos los científicos. Y muchos científicos habían leído de estos experimentos, tenían sus propias ideas
acerca de cómo resolver estas preguntas que tenía Griffith, y uno en particular en Estados Unidos tenía un plan para resolver el misterio de esta sustancia misteriosa que era el principio transformante, esta sustancia que convierte bacterias azules en bacterias rojas. Dame la siguiente, por favor. Puse un sándwich porque ya es hora de comer algo, ¿cierto? Uno ya almorzó temprano, ya está hora de un poco de hambre. No, puse un sándwich porque quiero que entiendan cuál fue la lógica del experimento que se hizo. Imagínense que ustedes están comiendo una hamburguesa y la muerden y de repente sienten que algo de eso tiene un intenso sabor dulce. Qué raro, dicen ustedes. Hay algo que está dulce aquí. La mejor forma de averiguar qué componente de ese sándwich es el que está dulce, dame la siguiente, por favor. La mejor forma de averiguar qué componente es el que está dulce es desarmar el sándwich. Apartar el pan de la cebolla, del tomate, del queso, de la carne y de la lechuga y probarlos por separado. Y ustedes prueban el pan y dicen, no, el pan no está dulce. Y prueban la cebolla y dicen, no, la cebolla no está dulce. Y siguen así hasta que de repente llegan a la lechuga y la prueban y dicen, oye, la lechuga está dulce. Esa es una muy buena forma de determinar qué componente de esta mezcla, que era el sándwich, era el responsable del sabor dulce. Y para poder demostrar cuál era la naturaleza del principio transformante, se hizo algo muy parecido. Dame la siguiente, por favor. Esos experimentos se hicieron en Estados Unidos, los hizo un científico que había nacido en Canadá y que se llamaba Oswald Avery. Y a él se le ocurrió lo siguiente. Él dijo, voy a tomar estas mismas bacterias que está usando mi colega Griffith, estas bacterias rojas que causan enfermedad y que contienen algo misterioso que es capaz de convertir a bacterias inocuas en bacterias letales, y las desarmó. Tomó las bacterias rojas y purificó todos los componentes químicos de esas bacterias y los separó. Proteínas, ADN, ARN, grasas y azúcares. En el fondo, desarmó el sándwich. Y lo que hizo fue probar con cada una de estas sustancias purificadas para ver cuál de ellas era capaz de convertir a las bacterias azules en bacterias rojas. Dame la siguiente, por favor. Y en ese experimento, en el que Griffith con mucho cuidado, perdón, Avery, con sus colegas, con mucho cuidado separaron todos los componentes de las bacterias rojas, los fueron agregando uno a las bacterias azules, para ver si las proteínas, por ejemplo, purificadas, eran capaces de convertir a bacterias azules en bacterias rojas. Dame la siguiente, por favor. El resultado de ese experimento fue que cuando Oswald Avery mezcló el ADN de las bacterias rojas con las bacterias azules se convirtieron en bacterias rojas, algo que no ocurrió con ninguna otra molécula. El año 1944, Oswald Avery y otros dos científicos descubrieron que el ADN era el principio transformante, esta molécula que era capaz de convertir a bacterias azules en bacterias rojas y que por lo tanto le confiere características específicas a un ser vivo en particular, que es esa bacteria. En ese momento, en 1944, el ADN se convirtió en esta molécula que era capaz de transmitir las características de un ser vivo. Dame la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es el ADN? ADN es una sigla y quiere decir ácido desoxirribonucleico. Suena como trabalengua, ¿cierto? De hecho, lo pueden practicar después en su casa. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es una molécula gigantesca y que en términos químicos se llama polímero. Los polímeros son moléculas muy grandes que están hechas de partes más pequeñitas. Dame la siguiente, por favor, Jorge. Por ejemplo, ahí tengo uno de estos bloques plásticos. Los conocen, ¿cierto? Los famosos Lego. Y ahí tienen un bloque plástico de color rojo y una torre de esos mismos bloques de color rojo. La torre sería el polímero y el constituyente de esa torre sería el bloque rojo.
es un polímero bien fome. Solo tiene bloques rojos, ¿cierto? Es rojo, 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 rojo y se repite. Es un polirrojo, si ustedes quieren. Entonces tenemos un polímero que está hecho de estas subunidades pequeñitas que se llaman monómeros, y en este caso es un puro monómero de color rojo que forma un polímero muy fome, que solo tiene piezas rojas. Dame la siguiente. Hay polímeros que tienen otros componentes. Por ejemplo, ahí tengo un polímero que está hecho de dos tipos distintos de bloques, los azules y los rojos, y los puedo mezclar en distinto orden para hacer un polímero. Por ejemplo, de abajo hacia arriba, rojo, rojo, azul, azul, rojo, rojo, azul, azul, rojo. Otro polímero un poco más entretenido que el primero porque tiene dos componentes, el rojo y el azul. Dame la siguiente, Jorge. Puedo tener ahora un tercer polímero, y ustedes ya adivinan, ¿cierto? Constituido por tres tipos de piezas, las verdes, las azules y las rojas. Y ahora puedo armar un polímero que es un poco más entretenido. Rojo, verde, azul, rojo, rojo, verde, rojo, azul, ¿cierto? Y así. El ADN funciona muy parecido. Es un polímero, porque es una molécula grande, pero que también se hace o se fabrica con subunidades más pequeñas. Dame la siguiente. En el caso del ADN, en particular, hay cuatro bloques fundamentales que se llaman guanina, adenina, timina y citosina, que aquí los he representado con distintos colores. Rojo para la guanina, verde para la adenina, amarillo para la timina y azul para la citosina. Son nombres raros, ¿cierto? Guanina, adenina, timina y citosina. Parecen nombres de las abuelitas de antes, ¿cierto? Aquí está la señora Hermenegilda y la señora Citosina. Yo no le pondría citosina a un hijo ahora tampoco en todo caso. Pero bueno, más allá de los nombres raros, el ADN es un polímero que se construye usando distintas combinaciones de estas cuatro piezas. Dame la siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo armo una columna de ADN, ¿cierto? Un polímero, por así decirlo, dame la siguiente. Cuando lo construya, voy a tener cuatro opciones para ir mezclando piezas. Por ejemplo, en este caso, tengo ahí una torre. De arriba hacia abajo. A, G, T, C, G, A, T, G, C, C, A, G. Verde, rojo, amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, rojo, azul, azul, verde, rojo. Clarito, ¿cierto? Así es como se construye la molécula de ADN, pero le falta algo. Dame la siguiente. Resulta que el ADN es un poquito más complejo que esto. No es solo una fila de nucleótidos, que así se llaman estas moléculas, adenina, guanina, timina y citosina, sino que son dos. Dos juntas que forman esa estructura que está a la derecha, muy bonita, que es la famosa doble hélice, que es una molécula realmente preciosa. A los bioquímicos al menos nos encanta. Pero fíjense una cosa divertida de esta molécula. Fíjense que hay dos columnas, ¿cierto? Partamos desde arriba. Siempre que hay una A, frente a ella, en la otra columna, va a haber una T. Siempre que haya una G, al frente va a haber una C. Por lo tanto, si sigo hacia abajo, hay una T, al frente hay una A. Sigo hacia abajo, hay una C, al frente hay una G. Siempre A va con T, T va con A, G va con C, C va con G. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí está la clave de la transmisión de la información genética. En cada una de nuestras células está esta molécula que es el ADN, que tiene estas dos columnas. Pero cuando las células se van a dividir, tienen que compartir la información y por lo tanto hay que copiarla. Y la forma de copiarla es separar estas dos columnas. Dame la siguiente, por favor. Si yo separo esas dos columnas, por ejemplo, y les dejo solo una, ustedes deberían poder reconstruir la otra, porque saben que frente a una A se pone una T y frente a una G se pone una T. Y por lo tanto, la secuencia ahí sigue T, A, C, G, G, T, C. De esa forma, el ADN contiene la clave para transmitir la información genética, porque la mitad de la molécula contiene en sí misma la información para construir la otra. Y por lo tanto, cuando las células se van a dividir, separan la doble hélice del ADN y construyen con una mitad, son capaces de construir la otra.
porque el código intrínseco de su estructura lo señala. Siempre que haya una G, pongo una C. Si hay una C, pongo una G. Si hay una A, pongo una T. De esa forma, el ADN se encarga de poder transmitir la información genética que tenemos todos nosotros dentro de nuestras células a las células siguientes que tenemos que construir para mantener nuestros cuerpos y también, evidentemente, cuando durante la reproducción, cuando van a ser un hijo, en ese caso la información genética se separa, se copia y cuando se juntan, en el caso de los hijos, por ejemplo, se mezcla la mitad de la información del padre con la mitad de la información de la madre. Y por eso además nos parecemos a nuestros papás y a nuestras mamás. Dame la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo ocurre esto de que el ADN pueda tener que ver con nuestra apariencia? Porque resulta que el ADN es básicamente las instrucciones para fabricar todas las proteínas de nuestro cuerpo. Las proteínas están en todas partes. Por ejemplo, el pelo es una proteína. La uña también es una proteína. Y además, todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo están controladas y reguladas por proteínas. Y por lo tanto, la información genética tiene un relato físico visible justamente a través de las proteínas. Y hay muchas características del cuerpo de todos los animales, incluyendo los seres humanos, ¿cierto?, que tienen que ver con esta característica que tenemos en el ADN. Por eso que hay familias, por ejemplo, que se caracterizan por tener hijos muy altos, porque esa es parte de la información que está en el ADN, o un cierto color de ojos, o un cierto tipo de pelo, liso o rizado, o un cierto color de piel. Toda esa información está almacenada en el ADN. Y esa es la forma que tenemos de copiarlo y distribuirlo. Y eso ocurre de igual manera en todos los seres vivos que existen. Obviamente en los seres humanos, pero también en los perros, en los gatos, en las polillas, en las bacterias y por supuesto en las plantas. Todos los seres vivos tienen un genoma, que es el conjunto de la información genética almacenada en una molécula de ADN. Dame la siguiente, por favor. Ahí debemos haber llegado al final de esta charla. Muchísimas gracias a los amigos del Par Explora Antofagasta por la invitación. Y a continuación, quiero que cierres la presentación para poder compartir mi pantalla, porque yo ahora voy a transmitir un experimento, así que tienen que transmitir mi cámara para que todos puedan ver bien grande lo que va a ocurrir acá. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí estamos? Perfecto. Me voy a correr para acá para que puedan ver lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí, voy a desplazar la cámara, ahí, ajá. Tengo acá una frutilla, miren qué linda. Esto se puede hacer con otras frutas también. Yo elegí una frutilla porque aquí en la casa hoy día teníamos frutillas. Voy a cortarle la parte verde, no porque no sirva, sino porque cuesta un poco más con esa parte verde. ¿Ve? Acá tengo una frutilla y lo que voy a hacer ahora es extraer el ADN de esta frutilla y les voy a mostrar cómo lo hago para que ustedes después lo puedan hacer en su casa, ¿ok? Lo primero que hay que hacer ahora es separar las células que hay aquí. Ustedes saben que los seres vivos son un montón de células y la frutilla también es un montón de células. Y lo que voy a hacer a continuación entonces es disgregar este tejido y para eso lo voy a moler usando un mortero, ¿ya? Podría molerlo, no sé, masticando la frutilla, pero no se va a ver muy bonito en cámara, así que mejor lo voy a moler usando un mortero. Entonces, ahí estoy moliendo la frutilla. La idea de esto, como les decía, es romper el tejido para ir separando las células. Esto funciona con un montón de otras frutas. Yo he visto que lo hacen con plátano también. Así que eventualmente con cualquier cosa que tengan en la casa debería funcionar bien. Como les digo, yo lo hice con una frutilla porque se ve bonito el color rojo, combina con mi cuadro y con mi camisa. Y además porque hoy día en la casa había frutillas. Eso es lo primero. Una frutilla, la vamos a moler bien. Ah, y obvio,
todo lo que estoy haciendo acá lo hice con cosas que saqué de la cocina. O sea, no tienen que tener un laboratorio, o en realidad sí, pues el mejor laboratorio es la cocina, así que pueden hacerlo con cosas que están en la casa. Entonces ahí estoy moliendo, estoy haciendo una pasta de frutillas. Podríamos hacer helado en este punto, pero bueno, a mí me pidieron que preparara ADN, así que yo soy muy obediente. Ya. Tenemos ahí la frutilla bien molida, y lo que voy a hacer a continuación es agregarle esto que está acá. Lo que tengo aquí es una solución que tiene, tomen nota, 3 cucharadas soperas de agua, una cucharadita rasa de sal, de la típica sal que usamos para cocinar, y una cucharadita de detergente de loza, por eso se ve ese color medio verde, ¿ya? Agua, sal y detergente. Se lo voy a agregar aquí. Perfecto. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que yo ya disgregué el tejido y lo que tengo acá son un montón de células que están flotando en una suerte de sopa que por ningún motivo me voy a tomar. Y la gracia de esto es que la sal, por ejemplo, y el detergente tienen funciones bien particulares. El detergente, por un lado, sirve para romper las membranas de las células, porque el ADN está dentro de las células. Y las células son como una bolsita de grasa, y el detergente ayuda a romper esa membrana. Y la sal va a servir en la segunda parte del experimento porque nos va a permitir separar el ADN del resto de las cosas que están flotando aquí. Entonces acá tengo la frutilla molida y la mezclé ahora con 3 cucharadas soperas de agua, una cucharadita de sal y una cucharadita de detergente de loza. Y ahí está. Terminé esta sopa de frutilla que no me voy a tomar por ningún motivo porque no está en mi contrato. Ahí estamos. Ahí está, ¿se ve? Esta sopita, ahí está, mira, una sopita de frutilla. Y lo que voy a hacer ahora, voy a filtrarla para separar todos los pedazos grandes que no se molieron y tener un líquido más o menos clarito. Entonces la voy a filtrar usando un trocito de gasa. Usé un vasito de precipitado porque encontré que se veía bonito, pero puede ser un vaso de la casa cualquiera. ¿Ya? Y ahí va cayendo ese líquido, ¿ven? Ese líquido es agüita de célula de frutilla. Ahí vamos. Voy a ayudarlo ahí un poquito para que siga cayendo. Ahí sigue. Es importante filtrarlo para que no queden pedazos grandes de frutilla que siempre quedan. Uno no puede moler esto perfecto. Se lo voy a ir ayudando ahí. Y hasta que caiga todo, vamos a ayudarle un poco aquí a la gasa a filtrarlo todo. Ahí está. Ahí sigue cayendo esta sopita de células de frutilla. Esto tiene, ese líquido que cae, tiene todo lo que había en el interior de las células de frutilla. ¿Ya? Ahí está. ¿Se fijan? Agüita de célula de frutilla. Una delicia. Y ahora viene la parte final del experimento. Ahora hay que separar el ADN que hay acá, en esta sopa. Y para eso nos vamos a ayudar de esto que está aquí. Esto es alcohol puro, de ese que venden en farmacia. Alcohol desnaturalizado de 95 grados. Y para celebrar la Semana de la Ciencia, voy a servirme este alcohol puro en una copa de champán. Como les dije, este alcohol desnaturalizado al 95%, lo encuentran en cualquier farmacia. Así que ya lo saben, una frutilla, 3 cucharadas de agua, una cucharadita de sal,
una cucharadita de detergente, eso es para nuestro buffer de extracción. Y ahí, perfecto. Entonces aquí, en una copita de champán, para que se vea bien, tengo alcohol puro. Ahora se lo toman. No, mentira, no se lo tomen, por favor. Lo que tienen que hacer ahora es mezclarlo con el líquido de las frutillas. Entonces ahí está. Ahí está. Y aquí va a comenzar a ocurrir. Yo voy a acercar para que lo puedan ver bien. Se va a comenzar a separar el ADN que está en esta mezcla. Lentamente, serán algunas burbujas ahí. Y lo que va a ocurrir es que en presencia de sal con el alcohol, el ADN se separa y va a empezar a flotar hacia arriba. ¿Lo ven? Miren cómo va subiendo. Funcionó, ahí está, menos mal, estaba medio nervioso ya. ¿Se fijan cómo se separó y está flotando hacia arriba como una nubecita? Eso que ven ustedes ahí es el ADN de una frutilla. Y ahora lo vamos a sacar. Miren. Miren, oh, impresionante. Ahí está. Eso que está ahí y que yo acabo de sacar con mi mano desde nuestro experimento es todo el genoma de la frutilla que estaba aquí. Eso que está ahí es el ADN de una frutilla. Lo pueden tomar, pueden jugar con él y ahí está. Aquí está la receta para fabricar una frutilla. Eso. Es un experimento. Ahí estamos. Un experimento sumamente sencillo que todos ustedes pueden hacer en la casa. Los profesores lo pueden repetir en el colegio. Es súper seguro y además muy entretenido. Es un poco sucio. Voy a tener que limpiar la casa después de esto, pero ahí tienen esa molécula que vieron recién, el ADN de una frutilla, la receta de la vida para fabricar una frutilla. Eso era. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esta interesante y entretenida presentación que sin duda nos aclara varias dudas sobre nuestro ADN, pero que también puede generar algunas preguntas entre nuestro público que nos está viendo en esta tarde a través del Facebook del Parque Explora Antofagasta. Así que los invitamos a todos y a todas, a quienes están viendo esta transmisión en vivo, a que dejen sus preguntitas en los comentarios para que nosotros las podamos tomar y hacérselas a nuestro invitado Gabriel León el día de hoy. Y también recordarles que al finalizar esta transmisión en vivo vamos a sortear unos libros de nuestro invitado Gabriel León. Así que los invitamos también a que puedan responder nuestra encuesta que están ahí en los comentarios para que puedan ser los ganadores de estos entretenidos libros para seguir fomentando la cultura y la ciencia también en sus hogares. Bueno, tenemos una preguntita. Bueno, primero, Evelyn nos dice, si es que puedes volver a repetir los ingredientes para hacer esta fabricación de la frutilla y cómo extraer el ADN. Vamos a repetir entonces esto igual que los programas de cocina, pero la diferencia es que yo hice todo acá, no hubiera nada preparado. Necesitan para esto una frutilla. Con una frutilla funciona espectacular. Córtenle la parte verde, la pura frutilla. Algo con que molerla puede ser un tenedor o un mortero. Y después tienen que agregarle esta mezcla que tiene 3 cucharadas soperas de agua, una cucharadita rasa de sal de mesa y una cucharadita de detergente de loza. Eso lo mezclan bien, se forma este líquido y ese líquido se lo echan a la frutilla molida. Eso lo pueden filtrar. Para filtrar pueden usar una servilleta, un calcetín en desuso, hasta una mascarilla les puede servir. Y lo ponen en un vaso, lo filtran y el líquido que caen lo separan. Y luego en una copa, yo uso una copa de champán porque se ve bien donde es un poco alta, parece un matraz, ponen la mitad de la copa o un poquito menos con alcohol desnaturalizado de ese 95% que venden en cualquier farmacia, y sobre ese alcohol agregan esta mezcla del agua de frutilla filtrada, filtrada, y van a ver que se va a formar esta suerte de nubecita que después ustedes pueden levantar utilizando, en este caso yo utilicé un pequeño tenedor, y ahí está
ese es todo el genoma de la frutilla que teníamos aquí, el ADN de esa frutilla, un experimento súper sencillo y muy entretenido que pueden hacer en estos días de pandemia. Súper, muchas gracias. Bueno, también seguimos con Andrea. Dice, ¿se podrá observar el ADN en el microscopio? Fíjate que es una pregunta muy entretenida porque ustedes pueden poner cualquier cosa en un microscopio, pero va a depender de la potencia del microscopio y de la naturaleza de lo que están viendo, qué detalles van a observar. En el caso del ADN, por ejemplo, si lo ponen en un microscopio óptico no van a ver gran cosa. Van a ver sencillamente las fibras que hay ahí eh, y las ven porque evidentemente, si bien el ADN es una molécula invisible a los humanos, si juntan mucho de él, evidentemente lo van a ver, igual que nosotros. Nuestros cuerpos, el de Katia, el mío y el de todos ustedes, está hecho de células. Y las células no las pueden ver a simple vista. Pero si juntan un montón gigantesco de células, como un cuerpo humano, eso sí lo pueden ver a simple vista. Existen otros microscopios más potentes, que no son los microscopios ópticos típicos, donde uno puede ver algo más de detalle, pero que la verdad es que no se ve gran cosa el día de hoy, ¿ya? Así que si ponen esto en un microscopio óptico, como uno que pueden tener en el colegio, por ejemplo, o incluso algunos ustedes en sus casas, la verdad es que no van a ver gran cosa. Se requiere otro tipo de tecnología muchísimo más costosa y avanzada para ver un poco más de detalles. Súper. Ahí también Montserrat nos pregunta si se puede extraer el ADN de otra cosa, como por ejemplo una verdura. De cualquier cosa que esté viva. Cualquier cosa que esté viva es posible extraer el ADN. Yo en este caso utilicé una frutilla, como les decía, porque es fácil de moler, funciona muy bien todo el tiempo y se ve bonito. Pero cualquier cosa que esté viva, y las plantas, por cierto, están vivas, tiene por lo tanto material genético, tiene ADN y eventualmente ustedes lo pueden extraer. Evidentemente en algunos casos cuesta más. Por ejemplo, no es lo mismo extraer el ADN de una frutilla que extraer, por ejemplo, el ADN de un poroto, ya que es mucho más duro, cuesta molerlo, tiene más grasa, entonces es un poco más complejo, pero eventualmente de cualquier cosa que esté viva es posible preparar ADN. Incluso el día de hoy, los arqueólogos, por ejemplo, son capaces de extraer pequeñas cantidades de ADN de muestras sumamente antiguas que tienen miles de años. Y gracias a eso incluso podemos hacer análisis genéticos de restos muy, muy antiguos. Súper. También nos preguntan si es que de esta masita que acabas de tú extraer se pueden generar más frutillas. ¿Se podrá? Con lo que tenemos en la casa, lamentablemente, no. ¿Ya? Lo único que tenemos aquí es la información genética. En todo caso, clonar plantas es extremadamente sencillo y muy probablemente muchos de ustedes o sus abuelitas o las mamás o los papás han clonado plantas. ¿Cómo se clona una planta? Sencillamente se corta un pedacito de la planta y se planta en otra parte. Esa planta que crece de una patilla, por ejemplo, es genéticamente idéntica a la planta de la cual ustedes tomaron la muestra y por lo tanto es un clon. Así que las plantas son tremendamente sencillas de clonar. Súper. Bueno, qué bueno saberlo. Ya sabemos que podemos clonar entonces ahí nuestras plantas. Y también tenemos otra consulta de Viviana, pero en relación a tu presentación, que nos pregunta, ¿qué pasa con el ADN de las bacterias azules? Ahí cuando nos mostrabas ahí las bacterias azules y las rojas, ¿qué pasa con ese ADN? Es súper interesante la pregunta. El ADN sigue ahí. La única cosa que cambió es que las bacterias azules incorporaron una característica en particular de las bacterias rojas, que era la capacidad de causar una enfermedad en los ratones. Y eso está vinculado con la actividad de una proteína y la información para fabricar esa proteína quedó flotando en el ADN que estaba en esta sopa. En ese sentido, la interpretación moderna del experimento de Griffith es que al hervir las bacterias se rompió todo, incluyendo el ADN, pero se generaron trozos de ADN y eventualmente esos trozos de ADN pueden ser incorporados en las bacterias. Y esa es una cosa súper importante. Las bacterias, durante la evolución, generaron mecanismos que les permiten tomar ADN de un montón de partes distintas. Son especialistas en traficarse ADN. Y por eso, por ejemplo, ocurre esto de la resistencia a los antibióticos. Muchas veces las bacterias desarrollan de manera espontánea resistencia a un antibiótico. Y esa resistencia, que es información genética, por ejemplo, una proteína que es capaz de sacar el antibiótico de las células, se la pueden entregar a otras bacterias. ¿Ya? Las bacterias hacen eso siempre, suelen intercambiarse información genética. Y es muy probable que parte de estos mecanismos hayan estado operando para que las bacterias azules
hayan tomado parte de la información genética de las bacterias rojas y algunas de ellas en particular tomaron la información que les permitía convertirse en bacterias que podían enfermar a los ratones. El ADN de la bacteria azul sigue estando ahí, lo que pasa es que ahora tiene una característica nueva que estaba las instrucciones en el ADN de la bacteria roja. Mira, qué interesante entonces lo que pasó con esta ADN y con estas bacterias. Bueno, recordarles también a nuestro público que nos está siguiendo en nuestras redes sociales que contesten las encuestas que se están ahí publicando en los comentarios de nuestra transmisión en vivo para que puedan participar en este sorteo de los libros de Gabriel León. Vamos a estar sorteando 4 libros de Gabriel León, así que vamos colocando ahí clic en estas encuestas para poder responderlas y así poder participar de este sorteo. Continuamos con otra pregunta que también nos hacen por acá y nos dicen, ¿qué información está codificada en el ADN? La información que está codificada en el ADN es la información que permite fabricar proteínas. Las proteínas también son polímeros, es decir, están construidos por piezas individuales más pequeñas. Si el ADN está construido por estos nucleótidos GATC, las proteínas están conformadas por aminoácidos. Y la mezcla de distintos tipos de aminoácidos en distinto orden permite producir un montón distinto de proteínas. Por ejemplo, esta del pelo se llama queratina, que es una proteína que tiene por lo tanto cierto tipo de aminoácidos que están pegados de cierta forma que le permiten formar esta proteína en particular. Y la forma de ordenar esos aminoácidos, esto es igual que un Lego, ¿cierto? Cuando ustedes compran un modelo para armar, viene con instrucciones. Vienen las piezas y vienen las instrucciones. El ADN serían como las instrucciones. El modelo serían las proteínas. Y los bloquecitos serían los aminoácidos. Entonces, las instrucciones del ADN dicen cómo hay que armar las proteínas. Y nosotros, nuestros cuerpos y el de todos los seres vivos funcionan gracias a las proteínas. Entonces, la información del ADN que está codificada en el ADN es la información que le dice, por ejemplo, al cuerpo humano cómo tiene que ensamblar a las proteínas. Por eso, por ejemplo, si uno tiene una mutación en el ADN, las instrucciones van a estar malas y eventualmente no van a poder fabricar una proteína. Y si esa proteína era importante, entonces van a tener una enfermedad, por ejemplo. Súper. Bueno, otra pregunta también que nos llega por nuestro Facebook es, ¿cuánta información está contenida en una hebra de ADN? Es una cantidad gigantesca de información. Es tremendamente entretenido porque el genoma humano, que tiene como 3.000 millones de estas letras GATC, no está lleno de información. Hay solo fragmentos que contienen información y esos son los genes. Sin embargo, parte importante del ADN no contiene información para fabricar proteínas, sino que tiene roles estructurales. Son importantes porque regulan, por ejemplo, a los genes. Esto también es relevante. El hecho de que un gen, que es una corrida de estas letras, ¿cierto? GATC, que contiene la información para fabricar una proteína, esté presente, no quiere decir que esté funcionando, porque además hay secuencias que regulan la función de ese gen, que funcionan muy parecido a los interruptores de la casa. Uno puede prender o apagar una luz. La ampolleta está ahí, pero mientras yo no prenda el interruptor, ¿cierto? No va a funcionar. Con el ADN es algo parecido. ¿Cuánta información distinta hay ahí? En el caso del genoma humano, entre 25.000 y 28.000 genes distintos, pero que además se pueden modificar, tienen pequeñas diferencias entre ellos. Uno puede ver esa información de distinta manera y por lo tanto cuesta el día de hoy entender muy bien cuánta información realmente está ahí. Porque mucho que uno mira y dice, ah, aquí hay un gen, pero la verdad, si uno lo lee de una forma distinta o lo mira de una manera diferente, puede que haya más información ahí, ¿ya? Pero por ahora, 3.000 millones de letras en el ADN y algo así como entre 25 y 28.000 genes. Bastante. Y si eso para los más pequeñitos que están en la casa, ¿cómo se lo podemos simplificar? Por ejemplo, esta información nos alcanza, no sé, en un CD, en un pendrive, en un disco duro de, no sé, de 300 gigas, de 1 tera. ¿Cómo lo Fíjate, no, podríamos ver? no sabría cómo convertir la información de ADN en información digital, pero me parece que lo leí alguna vez, así que si buscan onda DNA, información pendrive, es muy probable que aparezca la conversión de la información genética a
gigabytes o terabytes. Ya, súper. Bueno, te damos las gracias por estar con nosotros acá en esta charla, experimento que también realizaste, pero para incentivar aún más a nuestros amigos y amigas que están acá en esta sintonía, en esta charla, poder comentarle un poquito sobre los libros que vamos a estar también sorteando el día de hoy. Vamos a estar sorteando La ciencia pop, ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Qué son los mocos? Y Pandemia, que es tu último lanzamiento. Así que si nos podrías comentar un poquito más sobre el contenido que tienen estos libros para incentivar también a nuestros amigos en las casas a que sigan haciendo preguntas y también a que respondan la encuesta que tenemos también ahí en nuestro apartado de comentarios. La ciencia pop es un compendio de historias que tienen que ver con descubrimientos científicos y que cuentan detalles y anécdotas que muchas veces son poco conocidas con respecto a algunos descubrimientos científicos bien importantes. Esa es la ciencia pop. Pandemia, que es el último libro que lo publiqué hace poquitito, el 3 de octubre, es evidentemente un libro sobre la pandemia, pero que cuenta la historia de nuestra relación con las enfermedades. Parte en el año 1500 contando cómo era nuestra relación con las enfermedades por aquella época y cómo lentamente la fuimos comprendiendo un poco mejor hasta llegar evidentemente a la actual pandemia, para tratar de entender de dónde salió, cómo funciona, por qué nos enferma y qué es lo que podría ocurrir en el futuro cercano. Esos son ciencia pop y pandemia. Y en el caso de los libros para niños, hay 3 títulos el día de hoy: ¿Qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Y por qué me sigue la luna? Y estos son libros que están inspirados en preguntas que me hacía mi hija cuando era un poco más chica, y siempre me hacía preguntas un poco raras. Por ejemplo, ¿qué son los mocos? Y en algún momento, contestando estas preguntas, mi hija me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas preguntas raras que tenemos los niños. Y me pareció que era una muy buena idea. Así que estos libros son libros especialmente dedicados para un público infantil que contienen historias cotidianas en las que el papá científico y su hija se hacen preguntas sobre el entorno. Preguntas como, ¿qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿O por qué, se han fijado? Cuando uno camina de noche y hay luna, parece que la luna lo va siguiendo a uno. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Y esos libros, que están ilustrados además, contienen este tipo de historias que siempre descansan en alguna pregunta que tiene que ver con el cuerpo humano, con las mascotas o con el entorno. Súper, muchísimas gracias. Ahí ya nos contextualizó un poquito Gabriel sobre cuáles son las temáticas de estos libros que vamos a estar sorteando el día de hoy. Y nos llegó otra preguntita acá al Facebook y nos dice, si yo saco un poquito de mi sangre y hago el experimento, ¿también puedo obtener mi ADN? Eventualmente sí. Ahora, con este método es muy difícil. Este es un método súper artesanal que sirve cuando uno tiene una gran cantidad de tejido. Pero sí, usualmente se puede preparar material genético de una persona tomando una muestra de sangre. Muchas veces se hace eso para hacer un montón de análisis distintos. Se puede preparar también de algún tejido, pero la sangre, que es un tejido fácil de extraer, ¿cierto? Uno lo pinchan y pueden extraer un poquito, es probablemente uno de los más sencillos. Usando este mismo método es muy difícil, así que yo no los animaría además a que se saquen sangre solos en su casa. No es una muy buena idea porque imagínense les pasa algo, ir a un hospital en este momento tampoco es buena idea, así que contengan la curiosidad que nos llegue la sangre. Muy bien. Ahora también nuestra amiga Montserrat, ella es una pequeñita de Arica, nos pregunta, ¿qué pasaría si no tuviésemos ADN? No habría vida. No habría vida porque si las células no tienen ADN, serán incapaces de pasarle la información genética a la siguiente generación. Es decir, habría una célula, esa célula envejecería, moriría, pero no podría tener descendencia y por lo tanto no habría podido haber vida en este planeta. Súper. Vamos viendo si nos llegan más preguntas. Bueno, nos agradecen ahí también en el Facebook tu presentación y también este experimento que has estado realizando. Así que, bueno, con esas preguntitas entonces damos por finalizado esta charla. Te agradecemos nuevamente, Gabriel, por la disponibilidad y por esta forma tan dinámica que tuviste para explicarnos lo que es el ADN y también cómo extraer este ADN de la frutilla y fabricar una frutilla también. Bueno, como para explorar Antofagasta, también a todos los que nos están viendo, los invitamos a que le pongan me gusta a esta publicación
y que también la puedan compartir con sus amigos y amigas, ya que va a seguir en línea, así que la van a poder ver las veces que ustedes quieran, especialmente a quienes no les quedó todavía muy claro cuáles son la receta o los ingredientes para poder realizar este experimento, así que también va a estar acá en línea para que lo puedan venir y ver las veces que ustedes quieran. El Parque Explora Antofagasta agradece su participación en esta nueva actividad desarrollada por nuestro equipo y también los invita a estar atentos y atentas a las distintas actividades que vamos a estar realizando y también a las que continúan en nuestro Festival de la Ciencia, que termina el día de mañana, domingo 15 de noviembre. Pero aún así los invitamos a estar también atentos al resto de las actividades que tenemos durante el año. Para mayor información las van a poder encontrar en nuestra página web www.explora.cl/Antofagasta y también por nuestras redes sociales del Parque Explora Antofagasta. Antes de terminar, vamos a hacer entonces el sorteo de estos libros de Gabriel León, así que vamos a dar unos minutitos mientras nosotros hacemos el sorteo para poder que las últimas personas que quieran también participar, poder también incorporarlas a esta nómina, así que vamos a esperar un minutito más para todos nuestros amigos que están terminando nuestra encuesta, ya que de ahí vamos a tener la información que necesitamos para el sorteo. Lo pueden realizar y bueno, reiteramos los agradecimientos ahí a Gabriel y a todos quienes nos están viendo el día de hoy. Y vamos entonces a compartir pantalla para que todos puedan ver quiénes van a ser los ganadores de estos libros. A ver. Vamos a compartir pantalla ahora. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, entonces comenzamos con el sorteo en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí están entonces nuestros ganadores de los libros de Gabriel León. Nos vamos a estar contactando con todos ustedes durante la semana para hacerles llegar los libros de Gabriel León. Tenemos, como bien comentábamos, ediciones de Pandemia, La Ciencia Pop, ¿Por qué los perros mueven la cola? Y ¿Qué son los mocos? Así que ahí están los ganadores, muchas felicidades. Son 6 los ganadores de estos libros, así que ahí vamos a estarnos contactando con todos ustedes para que puedan ver cómo los vamos a estar entregando próximamente acá, tanto en la región de Antofagasta, y si es que los ganadores son de afuera también, cómo se los vamos a estar enviando a sus hogares. Así que con esto terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Los dejamos invitados a que sigan viendo las actividades que nos quedan de Parque Explora Antofagasta. Mañana continuamos con la charla del doctor Nico Soto a través de nuestro Instagram. Vamos a estar viendo y hablando un poquito sobre la nutrición en tiempos de pandemia, una temática muy interesante. Ahí vamos a estar con el doctor Nico Soto en nuestro Instagram a las 17 horas. Así que para que nos estén sintonizando a través de nuestro Instagram, y posteriormente a las 18 horas en nuestro Facebook Live vamos a estar con nuestro Ceremi de Minería, también hablando un poco sobre el cobre y la importancia que tiene este mineral acá en nuestra región. Así que agradecemos nuevamente a Gabriel León por esta entretenidísima charla y el experimento que hizo, que todos acá en Facebook nos están también agradeciendo y están muy agradecidos y también emocionados por poder hacer también estos experimentos con sus pequeñitos y también los profesores que están acá compartiendo con nosotros con sus estudiantes. Así que nos vemos en una próxima actividad. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos y todas ustedes. Chao, chao.